podemos tener capacidades extraordinarias. Digamos que ese es el potencial humano, es extraordinario. Sin embargo, ese potencial no se manifiesta si nosotros no experimentamos una genuina necesidad de que se manifieste. En medicina lo conocemos, en medicina hay sucesos extraordinarios, pero esos sucesos extraordinarios siempre ocurren al límite de las posibilidades. Existe el mundo de los milagros, ese mundo de los milagros no se está dando permanentemente, si no, no lo llamaríamos milagros. Ocurren siempre en esos momentos de frontera, en que lo que son las leyes convencionales, las leyes de la materia y la energía, ceden su lugar a otro tipo de leyes mucho más incluyentes, que van más allá de las leyes convencionales. Por ejemplo, la levitación, por ejemplo, el caminar sobre las aguas, por ejemplo, la evidencia, las capacidades supra o extrasensoriales, por ejemplo, todos los procesos de expansión de la conciencia en que experimentamos lo ilimitado, que los límites no terminan en nuestro cuerpo o en nuestra piel. Por ejemplo, los descubrimientos extraordinarios que frecuentemente han ocurrido en condiciones de sincronicidad, el que se encuentre algo infinitesimalmente difícil de encontrar. Esto todos son evidencias de que hay un potencial extraordinario. Sin embargo, el potencial extraordinario se revela siempre en el extremo, en el límite. Es importante como en algunas de las tradiciones sagradas, para poder desarrollar una expansión de la conciencia, para trascender nuestros límites ordinarios, hemos de someternos a extremos desde el punto de vista físico. Es conocido, por ejemplo, que el uso de enteógenos se acompaña de disciplinas relativamente extremas en relación a las purgas, a la dieta, al ayuno, a la deprivación sensorial. Es conocido, por ejemplo, como las dietas de silencio, de acallamiento del ruido de los sentidos, favorece procesos de interiorización profundas en las cuales nosotros podemos ir más allá de nuestros límites. Conocemos también cómo el someterse conscientemente, de una manera vigilada por el maestro, a temperaturas extremas, ya sea el exceso de calor como el temazcal, o el exceso de frío en el que se lleva al discípulo, por ejemplo, a secar su ropa mojada con el calor de su cuerpo en temperaturas extremas. Todo esto nos puede llevar a estados que yo no llamo estados alterados, sino a estados expandidos de la conciencia. Así que cuando una persona vive una conciencia intensa, profunda, cuando abandona toda su resistencia, cuando ha llegado al límite de la tolerancia física o al límite del dolor, puede acceder a estados de conciencia superiores más incluyentes, donde se manifiesta una performance o efectos aún desde el punto de vista físico que son extraordinarios. Si nosotros hacemos un estudio de los deportistas de alto rendimiento, nos encontramos más de lo mismo, estados de conciencia que se presentan en momentos de exigencia extrema, como el hacer un sprint después de un recorrido de muchos kilómetros. Esto lo observamos entre los ciclistas, entre los corredores de maratón y algunos deportistas de alto rendimiento que experimentan estados de levedad, estados de analgesia, estados de altísimo rendimiento, que sería muy difícil explicar desde el punto de vista fisiológico. Y ahora vemos una cosa, que es la disciplina y el entrenamiento. No es necesario esperar un milagro, que aparezca un estado limítrofe
súbito, sino que eso se puede inducir a través de una disciplina y un entrenamiento que involucra mucho tiempo y toda una vida. Nosotros nos podemos encontrar esos grandes campeones, estas personas que tienen un rendimiento extraordinario, y es porque día a día han superado sus propios límites, porque han aprendido la tolerancia extrema a someterse a un esfuerzo físico que va hasta el límite de las posibilidades, y en ese caso son personas que han aprendido a superar sus límites.